Y de los datos de la economía pasamos a datos históricos y a una fecha muy importante que es el retorno de Wilson. Alfonso Leza, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Sí, efectivamente, hemos estado recordando algunos hechos importantes de la llamada historia reciente que marcan de un modo u otro, han marcado la historia. El lunes 16 se cumplió un nuevo aniversario de un hecho que fue muy relevante en su momento, que fue la vuelta de Wilson Ferreira Aldunate en un barco, el Vapor de la Carrera, un cruce que duraba toda la noche, no existe más. Ciudad de Mar del Plata 2 se llamaba. Volvía del exilio sabiendo que lo iban a llevar preso. Esto se puede dividir en dos partes. La más corta de contar, la emotiva. Había una cobertura internacional como nunca vi y tuve la suerte de venir en el barco, cruzar el barco. Fue muy emocionante, pero lo más emotivo de todo no fue el cruce, y yo diría que ni siquiera la llegada a Montevideo. Lo más terriblemente emotivo fue la salida del puerto, que había todavía miles de uruguayos que no podían volver. Y había una enorme cantidad de autos y gente tocando sus bocinas y gritando, y se iba alejando las voces y las bocinas, y los barcos que estaban en el puerto acompañaban con sus bocinas. Fue una cosa impactante. El viaje, por supuesto, fue cargado de tensión, pero también de mucha alegría. Recuerdo algunas mesas en particular, donde había mucha guitarreada y demás. Estaba Marcos Gutiérrez, Pablito Estramín, Juan Peirú, entre otros ahí, de personas conocidas, ¿no? Había mucha gente de la cultura y había existido una división en el frente respecto a ir o no ir. Recuerdo que en la proa del barco, al salir, recuerdo la imagen perfecta, estaba Juan Raúl Ferreira con José Germán Araujo, pero había personalidades de todo tipo. Cuando llega a la mitad del río, se ve rodeado de barcos de guerra, de helicópteros, aviones. Los corresponsales que había de todo el mundo no podían creer ese despliegue. Wilson, suben autoridades militares, navales, se lo quieren llevar. Él dice que no se entrega si no llega a Puerto Montevideo. Ante la enorme multitud que había, deciden encarar a Punta del Este, pero dan vuelta y al final ingresa al puerto con todo el barco cantando el himno y la famosa foto de Wilson con los dos brazos en alto cuando se lo llevan preso a él y cuando llevan preso a Juan Raúl Ferreira. Ahí viene la parte política más relevante. Empieza un nuevo momento político. ¿Por qué eligió Wilson venir sabiendo además que lo iban a llevar preso? Porque estaban muy avanzadas las negociaciones que después se cristalizaron en el Club Naval entre el Partido Colorado, el Frente Amplio, la Unión Cívica y las Fuerzas Armadas. Creo, y esto lo comparten otros observadores, que Wilson, con su llegada, pretendió de algún modo romper ese diálogo, pensando que los otros partidos no iban a acordar con los militares estando él preso. Incluso los blancos amenazaban que si había elecciones con Wilson preso no iban a presentarse. Finalmente se presentaron con Sumarán. El cálculo probablemente no le salió bien. Él quiso también, sin duda, generar un hecho internacional. Tenía muchos contactos internacionales que también fuera el mismo sentido de presionar para que lo soltaran y no hubiera una negociación con el Partido Blanco al margen. Ese año 84 fue muy relevante. En marzo habían liberado a Sereñi. ¿Por qué? Porque un pacto solo del Partido Colorado y la Unión Cívica era un pacto absolutamente carente de peso y de legitimidad. El Frente necesitaba rehabilitarse en la escena pública y decide participar del pacto. Con Wilson preso, esa parte no, digamos, de la estimación o de la evaluación no funcionó y el pacto finalmente se llevó a cabo. Yo me acuerdo, había manifestaciones varios días a la semana por 18 encabezados por la esposa, Susana Sierra, y por Silvia Ferreira, la hija. Pero bueno, había ya una decisión tomada, la interna militar había cambiado, habían radiado a Álvarez, al general Álvarez, al dictador Álvarez, al cual los propios militares culpaban del fracaso de las negociaciones, incluso las anteriores en el Parque Hotel, y había asumido Medina, que había sido un hombre duro, pero lo transformaron. Aquello generó un hecho de una enorme dimensión política
cuyas consecuencias, de algún modo, se viven hasta hoy cuando se habla del tema de derechos humanos, porque se sigue discutiendo. En aquel pacto que Wilson quiso interrumpir, ¿se negoció o no se negoció el tema de los derechos humanos? Todos, colorados, frentistas, cívicos, militares, aseguran que no. Seregni dijo una frase famosa: el tema estuvo subyacente y sobrevolando, pero no se lo podía encarar de manera directa porque iba a fracasar el pacto. Los militares daban por sobreentendido que si entregaban el poder era para no ir presos. En algún momento, hay mucho para hablar, se manejó una amnistía conjunta a todos los presos políticos, a los guerrilleros y a los militares. Pero uno de los principales opositores fueron los militares, que decían que no tenían nada de qué ser perdonados y que no se los podía igualar con los guerrilleros. Apenas pasaron las elecciones, Wilson fue liberado. Fueron las elecciones, gracias a ese pacto, con limitaciones, con líderes proscriptos, muchos. Los principales que lo sufrieron fue Seregni, pero que tuvo delegados en el parque, en el Club Naval, y el propio Wilson Ferreira. También hubo partidos proscriptos, pero todos los sectores, aunque fuera con otro nombre, de una manera u otra estuvieron presentes. A partir de eso viene la ley de caducidad, etcétera, etcétera. Sigue siendo un tema de debate, pero me parece que era importante recordar este 16 de junio, que pasó un poco más desapercibido que otros años, pero que fue un hecho que marcó muchísimo la historia de aquel año histórico, valga la redundancia, de 1984. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. A ustedes.